Muy buenas tardes, tutor y compañeros. Para esta ocasión voy a mostrar los procesos que he realizado en la fase 4. Lo primero que se me pidió fue realizar un análisis de variación. Para ello voy a confirmar o voy a tratar de mirar si mi hipótesis nula es verdadera o es falsa. Se debe aceptar o se debe rechazar. Mi hipótesis es que el tiempo de atención a un cliente es diferente dependiendo del asesor. Para comprobar si esto es falso o verdadero, tomó 3 asesores y cada uno de los momentos que se demora en atender a 5 clientes diferentes. Para realizar este análisis de varianza he hecho también uso de las funciones de Excel. Aquí en la parte de datos, en análisis de datos, en esta parte que se dice análisis de varianza de un factor, aceptar, y aquí selecciono mis 3 asesores con cada uno de los momentos o tiempos que se demoran en atender a un cliente. Excel inmediatamente me entrega esta información, es el resumen de los datos. En él encuentro la cuenta, la suma, el promedio y la varianza, además de estos otros datos. En el momento el que más necesito de estos es estos dos, comparar f con el valor crítico para f. De si este es mayor o menor que este, depende si acepto o rechazo mi hipótesis nula. Como veo que 0,5 aproximadamente es menor que 3,8, yo digo o concluyo que mi hipótesis nula es cierta o debe ser aceptada, por lo cual se considera que el tiempo de atención a un cliente es diferente dependiendo del asesor. Para comprobar si lo que acabo de decir es cierto o no, hago la prueba de Tukey. Para ella tengo en cuenta la media de cada uno de los grupos y las personas que he tomado para hacer la prueba o hacer la observación de cada uno de estos grupos. También tengo en cuenta el CME, que este numerito me lo ha arrojado aquí Excel. Es este que encuentro acá dentro de los grupos, promedio de los cuadrados. Tengo en cuenta también el estadístico 2 de Tukey, para el cual lo he obtenido de las tablas que me han dado en el curso de inferencia estadística, teniendo en cuenta que voy a manejar 3 grupos y que los grados de libertad, según las funciones de Excel o según la hoja que me acaba de arrojar Excel, es 12. Bueno, después de tener todo esto, entonces empiezo con la comparación. Primero la del grupo 1 con el 2. Hallo la diferencia absoluta, la cual la obtengo mediante una función de Excel que es el valor absoluto de la resta de la media del grupo 1 y la media del grupo 2. Ahí obtengo que la diferencia absoluta es de 2,8. Luego sigo con el error estándar de la diferencia. También lo hallo mediante una fórmula y una función de Excel, que es la raíz cuadrada de el CME sobre 2 por la división de 1 entre el número de clientes que yo he tomado del grupo 1 más 1 entre el número de clientes que he tomado para el grupo 2. Prosigo hallando la amplitud crítica, la cual la obtengo al multiplicar el estadístico 2 de Tukey con el error estándar de la diferencia. Finalmente comparo si la diferencia absoluta es mayor o es menor que la amplitud crítica, y como en este caso la diferencia absoluta es menor que la amplitud crítica, yo puedo concluir que las medias del grupo 1 y 2 no son diferentes. Luego comparo el grupo 1 con el número 3. De nuevo hallo la diferencia absoluta, el error estándar de la diferencia y la amplitud crítica. Igualmente comparo la diferencia absoluta con la amplitud crítica, y dependiendo de si es mayor o menor, en este caso es menor, yo digo que no son diferentes. Lo mismo ha pasado con la comparación del grupo 2 y 3, lo cual es la prueba de que mi hipótesis nula es o debe ser aceptada. Bueno, luego de realizar estos procesos voy a proseguir con el G cuadrado. En esta ocasión voy a determinar
si la distribución del consumo de kilobytes de la muestra se distribuye como una normal o no se distribuye como una normal. Para poder hacer esta prueba, tengo en cuenta los datos el número de datos que tengo, hallo el mínimo, también lo hago mediante las funciones de Excel. El mínimo es el valor mínimo de consumo, es la cantidad más pequeñita que encuentro en mi lista. El máximo ya es el mayor de estos datos, que también lo hallo mediante las funciones de Excel, teniendo en cuenta todos mis datos. El rango lo encuentro restando del máximo el mínimo. Luego el intervalo de clases. El intervalo de clases es en cuántas clases voy a dividir mi distribución estadística. La amplitud es cómo hacer de grande más o menos las clases. El valor mínimo, cuánto le debo sumar para obtener el valor máximo de cada una de estas clases. Estas también lo he hecho mediante funciones, las funciones de Excel, como ustedes lo podrán ver acá, teniendo en cuenta los valores que he hallado anteriormente. La media es el promedio de todos los valores que yo tengo, de todos los consumos en kilobytes, y también he hallado la desviación porque la necesito para un puntico más adelante. Bueno, como les había dicho, son 11 clases. El valor mínimo de la primera clase es el mínimo del consumo, es el valor más pequeñito en consumo que tengo. El valor máximo de esta clase es el mínimo más la amplitud, como lo podemos ver acá en la fórmula. Es el mínimo de la clase más la amplitud. Lo mismo hago para los demás valores. Ya ahora el mínimo de la clase 2 va a ser el máximo de la clase 3, el valor mínimo. Y a este valor le voy a sumar de nuevo la amplitud para hallar el valor máximo de esta clase. Bueno, después de esto voy a proseguir hallando cuántos clientes consumen entre 6.356 kilobytes y 278.174 kilobytes. Esto también lo hago mediante una función de Excel que está en la parte de datos. En análisis de datos le doy clic en histograma, aceptar, y en el rango de entrada selecciono todos los datos que yo tengo. En esta partecita de acá selecciono absolutamente todos los que tengo. Luego en el rango de clases selecciono el máximo de cada clase y finalmente le doy a aceptar. Entonces él me demuestra unos valores como estos. Me muestra estos valores que serían cuántos clientes consumen entre esta cantidad de kilobytes y esta otra cantidad. Luego de tener la frecuencia observada, procedo a hallar las variables estandarizadas o convertir estas dos en variables estandarizadas. También lo hago mediante una función que consiste en tener en cuenta el mínimo de cada clase. A este le resto la media y el resultado lo divido entre la desviación. Lo mismo hago para esta otra variable estandarizada, pero ya no tengo en cuenta el mínimo de la clase, sino el máximo de cada clase. Le resto la media y el resultado lo divido entre la desviación. Luego de tener estos dos valores, procedo a hallar la probabilidad, es decir, cuál es la probabilidad de que al sacar un cliente esté entre alguna de estas clases. Para la primera clase, la probabilidad de hallarlo es de 0,08. Este valor lo he hallado haciendo también uso de las funciones de Excel, distri.nor.stam. Tengo en cuenta esta variable estandarizada y la probabilidad total, que sería 1. Lo mismo hago para las demás clases. Después hallo la frecuencia esperada, que la hallo teniendo en cuenta la probabilidad que acabé de obtener, multiplicándola por el número de datos. Lo mismo hago para cada uno de las demás clases. Finalmente voy a hallar el J cuadrado, de todo mi proceso.
el cual lo hallo teniendo en cuenta esta fórmula. Le resto a las frecuencias observadas las frecuencias esperadas, esto lo elevo a la 2 o al cuadrado, y el resultado lo divido entre la frecuencia esperada. Lo mismo hago para las demás clases. Sumo todos estos valores acá y este es mi G cuadrado hallado. Ahora, después de esto, voy a comparar este numerito con el G cuadrado teórico. El G cuadrado teórico lo he hallado teniendo en cuenta el valor de significancia, en mi caso va a ser del 1%, y los grados de libertad que tengo para esta parte. Estos grados de libertad los hallo teniendo en cuenta el número de clases, que como les había dicho es 11, menos 1, menos el número de parámetros a estimar. En esta parte los parámetros a estimar han sido 2, que son la media y la desviación, y entonces por ello sería 11 menos 1 menos 2, o sea 11 menos 3, que es 8. Bueno, como les había comentado, entonces para el G cuadrado tuve en cuenta el valor de significancia y los grados de libertad, y así he hallado mi G cuadrado teórico. Al compararlo con el G cuadrado hallado, me doy de cuenta que este valorcito es menor que este otro valor, por lo cual yo digo que la hipótesis nula no puede ser aceptada. Se concluye entonces que el consumo no se distribuye como una normal.